Shalom a todos, que sean bienvenidos a este sexto episodio del programa EJA Devocional. La verdad estoy tan feliz de que cómo ha ido avanzando en los devocionales, espero que hayan sido todos los temas que hemos tocado hasta ahora, que hayan sido de edificación para sus vidas. Igual quiero darle la bienvenida. Hoy tengo el gusto de poder contar con nuestro invitado especial de este devocional, y es nuestro hermano Marcelo Wingeber. Hermano, ¿cómo se encuentra? Gracias por Shalom, hacer la invitación. shalom, muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy gozoso de poder disfrutar y compartir este momento, ¿no es cierto?, para los hermanos y para poder edificar y para poder llevar palabra, hermanita. Amén, amén. Este devocional junto con el hermano va a estar encabezado con respecto a las fiestas, pero en una mirada de Yeshua. En el devocional anterior topamos con respecto a los mandamientos, pero en Yeshua ahora vamos a hacer las fiestas, que también son muy importantes, y la verdad tiene un gran apunte profético y revelante más aún en los últimos tiempos. Así que antes que nada me gustaría también hacerle una invitación a todos los que están viendo este devocional, de que Arca Salvación cuenta en YouTube con una serie de llamada Identidad, que son videos que van acorde a este devocional. Sería muy bueno que también se puedan dar un vistazo a estos videos para que puedan ser de edificación y puedan comprender mucho más todos los temas que hemos tratado aquí en este devocional. Sin más, pues antes de pensar, vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Eterno, para que Él sea obrando y que sea hablando cada uno de sus corazones, ¿no? Abacadosh, Padre Celestial, amado Elohim, gracias te damos, amado, por este tiempo que nos permites tener, Padre, entre hermanos, y ya sea en todos lugares que se encuentre, amada, sintonizando este devocional. Espero que, Padre mío, sea edificación en sus vidas, se tú poniendo hambre a Abba, un corazón dispuesto, que cada uno pueda recibir tu palabra, que seas hablando. Padre, amado mío, te agradecemos porque nos tienes aquí, amado mío, porque nos despertaste, y te pido que todos aquellos que tal vez se cuenten con este devocional y aún están durmiendo, aún no conozcan estos temas, Padre, te pido que le des entendimiento, que le des sabiduría y también le des fortaleza, Padre, para poner por obra todos tus mandamientos, y lo que tú, Padre, en esta hora también hablarás a través de nosotros, amado mío, porque sabemos que la palabra del hombre no edifica, más tu palabra sí, Padre, tu palabra vivifica, es de bendición, amado mío, tiene propósito, Padre, y es la única, Padre mío, que puede, si cae esta semilla, esta palabra, cae en una tierra fértil y dará buenos frutos, Padre mío. Sin más, ponemos este tiempo en tus manos, Padre, que seas tú guiándolo, que seas tú, amado mío, tomando el control. Todo esto lo pedimos, lo agradecemos en el poderoso nombre, que sobre todo nombre es Beshen Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Como les mencionaba, este devocional se titula Yeshua en las fiestas. Tenemos que, ¿cómo vemos la fiesta? Tal vez algunos no lo conozcan, pues lo pueden encontrar en Levítico 23, ahí hablan todas las fiestas del Eterno, o también conocidos como Modín. Modín son más que nada que el Padre reúne, hace santas convocaciones con el pueblo para que se decida a los días señalados del Eterno, en este caso la fiesta, ¿no? Para su pueblo y también para que se la pueda guardar. Sin más, vamos a empezar con la entrevista, hermano. La primera pregunta que me gustaría para empezar, algunos pueden decir, las fiestas son para el pueblo o para los gentiles. O sea, cualquiera puede celebrar las fiestas como tal, o solamente es para el pueblo de Israel. Amén, hermanita. Sí, la verdad que, diríamos, las personas comunes tienen mucho los que venimos de lo que es el cristianismo, el evangelismo, diríamos, los evangélicos, el catolicismo inclusive, tenemos mucho ese temor o celo que nos han implantado hacia los judíos, hacia lo que es la palabra judío. Entonces, por ahí separamos mucho ese tema. Sin embargo, diríamos, las fiestas en realidad fueron lo que entregó el Señor a Moshe, ¿no es cierto?, en el monte Sinaí, aquello Pentateuco, donde nosotros encontramos los 5 libros y donde están específicamente estas fiestas. El pueblo en ese momento, debajo del monte Sinaí, era mixto. No era el pueblo solamente de Israel. Ahora era mixto, pero estaba obedeciendo al Eterno, estaba siguiendo los pasos del Eterno. Entonces era como una obediencia hacia el Eterno. En realidad por eso se separa este término
y obviamente hoy nosotros creemos, digamos, tenemos ese mal concepto del judaísmo, del judío. Sin embargo, en ese momento estaba el hebreo, estaba el egipcio, estaba Moshe con todas las tribus de Israel. No era solamente para el pueblo judío, como hoy nosotros lo queremos, a ver, nos hacen creer que es solamente para el judío. No, era para el pueblo que estaba presente y que decía, sí, yo voy a seguir a este Dios, yo voy a seguir al Eterno, voy a seguir a esta fuerza, digamos, porque ellos vieron en Egipto esas manifestaciones del Eterno, ¿no es cierto?, cual los sacó de Egipto con grandes manifestaciones. Así que en realidad las fiestas son para toda persona que quiere seguir al Eterno, que quiere seguir sus pasos, sus caminos, y para eso nos deja también la Torá, para nosotros poder escudriñar y ir entendiendo y comprendiendo cada una de las fiestas, ¿no es cierto? Amén, amén. Sí, y hay que dejar en claro, porque a veces, como usted lo tocaba, hermano, algunos dicen las fiestas solamente son para los judíos o para ese entonces y se quedó en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto y ahí se queda. Y vemos que no, aquí vemos en Levítico 23, en el segundo versículo dice, habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Yuhebat Hei, de Elohim, o Dios como tú lo conozcas, los cuales proclamaréis con santas convocaciones, serán esas. O sea, dice las fiestas, en primer lugar, son para el Eterno, para su pueblo. No es que las fiestas son de los judíos o son de tal tribu, sino para toda, como dijo bien el hermano, para todo aquel que realmente desea recibir, y hacemos y a quienes que tal vez no sean propios como tal del pueblo de Israel, se pueden injertar a través de Yeshua y todos podemos celebrar, si obviamente somos obedientes y decidimos acercarnos a la Torah, pues, y obedecerla, tenemos la bendición de poder celebrar esas fiestas, ¿no? Y le pregunto, hermano, ¿se puede cometer pecado a la hora que se decide no celebrar las fiestas? ¿Se transgiere la Torah a la hora de decir que no se celebran las fiestas? En realidad, sí, en realidad sí se transgrede los mandamientos que el Eterno nos dejó, inclusive en ese Levítico 23 que vos recién leíste, hay en muchas ocasiones que dice perpetuo, digamos que el Eterno dejaba a Moshe estas fiestas por orden perpetuo, así que digamos, eso pasaba de generación en generación, y sabemos que el Eterno es un Dios de orden, que no es, que cambia de hoy, de la noche a la mañana, su forma de decir las cosas o hacer las cosas. Entonces sabemos que sí, que transgredir las fiestas es transgredir Torah, y como bien lo define Juan creo que es el que lo define, la transgresión de la Torah es el pecado. Entonces estamos sí cayendo en pecado, por más que, bueno, hoy en día nos hace creer la sociedad de que no, de que nosotros lo adoramos como nosotros queremos, nosotros le adoramos o le servimos como nosotros pensamos, pero no nos ponemos en la palabra, en la escritura, donde nos está diciendo, no, yo quiero que me adoren de esta manera, yo quiero que guarden mis preceptos como yo lo estoy ordenando. Entonces, ahí entra el tema de la confusión, y obviamente de decir, no, yo no peco porque yo celebro Pascua, pero la Pascua yo la celebro como yo quiero, o las distintas fiestas, ¿no es cierto? Vamos a hablar de ello, porque es verdad, muchos dicen, sí, yo celebro o yo creo en Dios a mi manera y yo estoy con Dios. Y sabemos que el corazón es engañoso. Vemos en toda la Biblia que todos aquellos que se han ido en pos de sus corazones, en pos de sus propios deseos o su propia concupiscencia, las ha ido mal y está completamente fuera del propósito del Eterno. Y sabemos que la fiesta tiene un gran propósito, por ello también sabemos que Yeshua la celebró, ¿verdad? Y vamos a ver que también, ahorita vamos a tocar a cada una de las fiestas, sabemos que son 7 fiestas o 7 moadín. En sí, no todas son fiestas, más se las toca como moadín, o sea, son convocaciones solemnes que el Eterno dejó para su pueblo, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la hermana, que el hermanito ya se me estaba adelantando, ahorita le vamos a tocar, dije, la fiesta de Pesach, que algunos lo conocen como Pascua. Y realmente a la hora de siempre hacer una interpretación, por ejemplo, de que teoría su nombre verdadero es Pesach, pero le dicen Pascua, y a la hora de hacer ese cambio, hace esa transición,
cambian todo el contexto. Por ejemplo, hoy en día dice la Pascua es el conejo, el huevito, estas cosas así, que es completamente ajeno y opuesto al propósito del Eterno. Me gustaría, hermano, que me pudiera hablar acerca de esta fiesta con respecto en qué mes o tiempo inicia esta celebración. Por eso, digamos, el tema de seguir escrituralmente, si nos basamos en la Torá, ¿no es cierto? Tenemos que irnos justamente a la parte del Génesis, ¿no es cierto? Donde Amén. nos muestra exactamente que, digamos, del Éxodo, perdón, digamos, es Génesis y Éxodo en realidad, pero es más que nada el Éxodo, porque en el Éxodo el Eterno marca el comienzo, dice, desde aquí comenzarán, a pesar de que ya existían, ¿no es cierto?, las lumbreras en el cielo, ya existían desde Bereshit, desde el principio, desde el inicio, que justamente en los primeros versículos donde habla de la creación de las distintas luminarias, nos dice, estas serán para señal de tus moadim, de las santas convocaciones, como vos lo decías, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, en el Éxodo le marca exactamente el comienzo, y este comienzo justamente que denota en los versículos en la Torá es que tenía que haber dos situaciones dadas, visibles, dos testigos para comenzar este conteo. Uno era que la cebada estuviera en su etapa aviv, que es en su etapa de maduración, ¿no es cierto? Y el otro era ver la astilla de la luna como un comienzo de mes. Entonces, diríamos, estas dos cosas son fundamentales para declarar el comienzo del año, el comienzo del conteo, en realidad. Entonces, desde ahí marcamos el comienzo de los años. Esta maduración, era justamente, el Eterno Moshe estaba haciendo estas manifestaciones, grandes manifestaciones, que son las 10 plagas que uno conoce normalmente en el cristianismo, y ahí, diríamos, hay una de las plagas que es, creo que granizo, es el granizo con hielo que rompe todos los sembrados, y ahí nos demarca, nos muestra que realmente el trigo estaba en Abib. Entonces, desde ahí entendemos que, diríamos, el comienzo del año hebreo, como uno lo quiere contar, lo que pasa es que es muy difícil comprenderlo y entenderlo al principio porque estamos hace más de 2000 años usando calendarios que son greco-romanos, son calendarios egipcios, son otros calendarios, y nosotros, más que nada en Occidente, tenemos marcado mucho diríamos, seguimos mucho eso, no como otras culturas, por ejemplo, en Jerusalén, en Israel, que hay muchos hermanos judíos que todavía siguen con esos calendarios y siguen esto que había dejado el Eterno en la Torá, ¿no es cierto? Entonces ellos sí por ahí a veces siguen ese conteo de días. Amén. El hermano tocó el inicio del año porque sabemos que, como dice Levítico 5, que en el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Yuhebatei, o Pesa es de Yuhebatei. O sea, el hermano está explicando aquí básicamente el inicio. Al inicio del mes, el día 14 se celebra Pesa, ¿no? Mal traducido como Pascua. Y el hermano ya explicó cómo uno puede identificar, o sea, ya yo sé que el 14 se celebra Pesa el día 14 del primer mes, pero ¿cómo sé que inicia? ¿Cuándo inicia? Pues el hermano lo explicó muy bien con respecto a la cebada y la primera astilla, que sabemos que, no, que después que hay una nueva luna, se ve al principio de la astilla, se dicta un nuevo mes, como es el Rosh Chodesh, ¿verdad? Me gustaría hacer la siguiente pregunta, hermano, porque usted tocó la parte sabemos que esto empezó en Egipto, la hora que el pueblo fue rescatado por la esclavitud y fue el Eterno con gran gloria y proezas lo sacó. Realmente fue maravilloso ver cómo el Eterno, vemos todo su poder de manera máxima en todo, a tal punto que vemos la división en el pueblo egipto y el pueblo hebreo. El Eterno cubrió a su pueblo de todo lo que estaba aconteciendo en todas las plagas que estaban siendo atacados por Egipto, ¿no? Y me gustaría preguntarle acerca de la aflicción que tuvo el pueblo de Israel en Egipto, que se representa en las hierbas amargas que se cumple en Yeshua. No sé si me puedo comprender. Eh, Amén. Sí, digamos, lo que pasa es que
justamente cuando el Eterno saca a su pueblo, venía de justamente estar 400 años en la esclavitud de Egipto. Lo que pasa es que recordemos que esto arranca con Jacob. Entonces, diríamos, justamente uno de los hijos de Jacob, quien es José, es entregado por sus hermanos a los egipcios, diríamos, fue vendido como esclavo y él termina yendo a Egipto, termina siendo el gran gobernador, ¿no es cierto? Porque el faraón lo nombra como gobernador y como administrador de todos los granos, porque había con gracia del Eterno y con favor del Eterno había comprendido y entendido esos sueños que ese faraón había tenido, entonces había demarcado los 7 años de vacas flacas, los 7 años de vacas gordas. Entonces, luego Jacob, los hermanos pasan hambre en su tierra y se van a Egipto por ese grano que el mismo hermano había acumulado, pero ellos no sabían, ellos inclusive creían que el hermano ya podía haber estado muerto, lo consideraban, inclusive le mienten a Jacob, a Israel, que había muerto el hermano en manos de una bestia, ¿no es cierto? Entonces ellos vuelven a Egipto, se van a Egipto por el hambre, por la hambruna que estaba sucediendo en esa región, y bueno, de ahí se reencuentran con su hermano José, y bueno, conocen toda la historia más o menos de José, que le entrega los granos y que hace todo para recibir a sus hermanos, inclusive manda a llamar a su padre que venga y viva con ellos, y el faraón entonces pasa un periodo de tiempo donde fallece Jacob, donde muere José, y ahí comienza la esclavitud, porque ya aquellos faraones que iban asumiendo en el reino no conocían de estas historias, no conocían de estos favores que José había, o no querían en realidad entender lo que había sucedido, y empiezan a darse cuenta de que el pueblo de Israel, diríamos, las tribus que estaban ahí, la podían utilizar como esclavos. Y ahí demarca la esclavitud por 400 años. Entonces, esa amargura que demuestra estas hierbas amargas que el Eterno nos enseña que tenemos que prepararla, especialmente es justamente esos años de esclavitud al cual el Eterno liberó al pueblo de Israel. Así como nuestro Adón Yeshua HaMashiach, sabemos perfectamente que en Pesach él es el Cordero perfecto que pasaba en la Pascua hebrea, diríamos, antes inclusive de que llegue nuestro Adón Yeshua. Él fue el Cordero perfecto, fue el sacrificio perfecto para liberarnos de los pecados, para liberarnos de esa esclavitud a la carne que tenemos realmente. Entonces, por ahí viene el tema de las hierbas amargas, que era un precepto que el Eterno había dejado para el pueblo de Israel, comer esas hierbas amargas para recordar esos años de esclavitud que habían sufrido bajo el yugo de Egipto. Entonces, al igual, nuestro Adón Yeshua hace exactamente, nosotros hacemos exactamente lo mismo para recordar ese sacrificio que el Eterno, que nuestro Adón, hizo por nosotros, por nuestros pecados y por esa liberación de esa esclavitud al pecado que nosotros estábamos en realidad en el mundo, sin darnos cuenta muchas veces de lo que estábamos haciendo, pero estábamos transgrediendo muchos de los mandamientos, muchas de las cosas, y caíamos en pecado. Entonces, es más que nada esa la representación de lo que es las hierbas amargas. Amén. Y vemos que Yeshua también las bebió, porque antes siempre romantizan de una manera la parte de la crucifixión de Yeshua, y tal vez a veces de romantizarla tanto se quita cierto, como lo hemos visto en películas, en series, en muchas partes con respecto a la crucifixión, es que Yeshua bebió esas aguas amargas también, y vemos representado a la hora que él pidió que tenía sed y le dieron vinagre. Y también usted como algo muy importante, y que a eso era la siguiente pregunta, y con respecto al cordero. Sabemos que Yeshua, bueno, en Pesas se tenía que sacrificar un cordero, y la sangre de ese cordero con la sangre se pintó todos los marcos de las puertas de las casas de los hebreos para que ellos sean guardados. Y vemos eso mismo
en Yeshua, y vemos que a la hora de la crucifixión se celebraba esta fiesta, hermano. ¿Me podía explicar qué relación tiene el hecho del cordero de Yeshua con Pesach? O sea, Yeshua siendo el cordero con Pesach, ¿qué relación tiene? Amén, hermanas. La verdad que, diríamos, tenemos que ir un poco a las escrituras y darnos cuentas. Eh, eh, lo que pasa es que si leemos Marcos 11, vamos a darnos cuenta de la entrada triunfal del Eterno hacia Jerusalén, totalmente profética a lo que ya había sucedido anteriormente. Eh, ¿En qué había sucedido anteriormente? Lo encontramos con Abraham, ¿no es cierto? El sacrificio que le había pedido el Eterno a Abraham de su único hijo. Entonces, desde aquel entonces, inclusive, nos damos cuenta de que antes del pueblo hebreo haber sido sacado de Egipto, con ese sacrificio de ese cordero, ya antes existía esta profecía, ya antes había sucedido, y eso tenemos que comprender más que nada. Todo aquel que estudia o que lee se va a dar cuenta de que siempre es cíclico la palabra, la escritura, viene sucediendo desde mucho antes, porque así como entendemos en esta historia de Abraham, que lleva a su hijo Isaac, su único hijo, de Sara, ¿no es cierto? Porque está Ismael también, pero es el hijo de la esclava, pero el hijo verdadero, el hijo de su amor verdadero, su esposa, es Isaac. El Eterno se lo pide que por un acto de fe él lo sacrifique. Entonces lleva, inclusive Abraham toma 2 testigos, toma 2 esclavos para que aten el polino, para que traigan el asno, para cargar la leña sobre el asno y viajar hasta el monte que le había dado el Eterno. Inclusive una vez que llegan al pie del monte, Abraham le dice, no, retira las leñas y le entrega a su hijo Isaac, y su hijo Isaac lleva esa leña hasta el lugar del sacrificio, ¿no es cierto? Cómo se va dando todo a lo largo de la historia, inclusive después está todo conectado, inclusive después Moshe, al momento de sacar a todo ese pueblo esclavizado del pecado, diríamos, esclavizado en Egipto, también es solicitado que sacrifique un cordero, y ese cordero tenía que ser perfecto, y no se tenía que quebrantar ni siquiera ningún hueso en ese momento, y hacían ese sacrificio, y con la sangre de ese cordero pintaban el umbral de las puertas, aquel madero, ¿no es cierto?, de cada una de las puertas, porque el ángel de la muerte que el Eterno mandaría hacia los primogénitos de toda la tierra de Egipto, al ver esta señal pasaría de largo. Entonces ese pueblo iba a ser protegido, a todo aquel que creyera y que siguiera las órdenes que había dado Moshe, que el Eterno le había encargado, encomendado, iba a ser salvo. Y así también sucede en Marcos, cuando vemos la historia de Yeshua, que también manda a 2 de sus discípulos a la entrada de la aldea a retirar, a buscar ese asno, ese burrito, para que sea cargado y sea ingresado en Jerusalén, ¿no es cierto? Y desde ahí empieza esto de hacer, justamente en Jesús, vemos en Yeshua, vemos cómo es también observado, mirado durante 3 días, a ver si tenía mancha, si tenía perfección, fue juzgado, fue llevado, fue, digamos, flagelado, y fue inclusive provocado muchas veces a caer, pero sin embargo no se le encontró mancha, al igual que tenían que observar los corderos en aquel momento, los hebreos, para poder hacer su sacrificio. Es exactamente la misma profecía, la misma, inclusive, imagínate, Abraham era su único hijo, era entregar su único heredero, que realmente era de su amor, del amor que realmente sentía por su propia esposa, ¿no es cierto? Sin embargo, él no dudó y lo hizo. Y en ese momento también el Eterno provee ese cordero, porque antes de que Abraham sacrifique, lo llama y le dice, no pongas manos
sobre tu hijo. Entonces el Eterno provee ese cordero que encuentra enlazado en la zarza y es el sacrificio. Entonces vemos perfectamente cómo vuelve a suceder y son esas perlas que uno alcanza a ver entre las escrituras una vez que comenzamos a entender, a comprender y a leer las escrituras desde una perspectiva hebrea, desde una De perspectiva la raíz. de la raíz, exactamente, porque por ahí nosotros en Occidente, después de 2000 años, estamos perdidos, realmente estamos muy confundidos de lo que es realmente, al no vivir en ese lugar, al no seguir esas costumbres, al no seguir, hoy creemos que toda la vida es totalmente un libre albedrío. Esa gracia. Sí, usted tocó algo importante, que sabemos que siempre, en teoría, siempre tenemos a dividir que Yeshua está en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, y realmente usted tocó algo muy importante. Vemos de Abraham, desde ese cordero que el Eterno proveyó para que no sacrificara a Isaac. Desde ahí vemos a Yeshua, vemos a ese sacrificio que tal el Eterno puso para la salvación de la humanidad. Vemos también que eso lo dice Juan dice que Juan 1:29, el día siguiente vio Juan a Yeshua, a Jesús como él no se conoce, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Elohim, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, yo le quiero hacer la siguiente pregunta para poder terminar con respecto a Pesach, y es que en la actualidad sabemos que, ya ahorita que lo puedan leer el Levítico 23 junto con nosotros, vemos que también en cada fiesta o en cada modín hay sacrificios de animales. Mi pregunta es la siguiente, hoy en día que celebramos la fiesta, ¿se tiene que sacrificar animales? Amén, hermana. No, digamos, hemos encontrado en la línea escritural que ya el Eterno nos ha marcado y nos ha mostrado en las escrituras que los sacrificios, a ver, ya no son agradables, ya no son gratos. ¿Por qué? Porque la corrupción del hombre con el cual hacen sacrificio terminan contaminando ese sacrificio. Entonces ya no es grato ese sacrificio. Además, tenemos que tener en cuenta que cada una de las fiestas, así como vos recién lo mencionás, eran sacrificios, pero también eran peregrinaciones en algunas ocasiones, donde se tenía que ir a entregar al templo esos sacrificios o esa sangre o esos primeros granos, pero tenemos que entender que ya estamos en estos momentos en la diáspora, estamos fuera de, diríamos, ya no hay templo a donde llevar esos sacrificios. Entonces, al comprender esto y al entender, queda vano hacer un sacrificio en cuanto a animales, sino que tenemos que comprender que el sacrificio que nosotros tenemos que hacer es nuestro sacrificio, es nosotros hacer la voluntad del Eterno, es nuestro corazón el que tiene que obedecer la palabra y ya no la sangre de esos sacrificios, sino que Yeshua vino y entregó su sangre por nosotros. Entonces, Él expía nuestros pecados y ya es desagradable para el Eterno esa sangre o esos sacrificios o esa quema, diríamos, de las distintas cosas que hacían. Amén, amén. Sí, y aparte, es verdad, básicamente el sacrificio es más que nada nosotros morir y vemos que ya no hay un animal o cordero que se deba sacrificar porque ya está, Yeshua ya hizo esa labor, ya en él, entonces, eso no nos excusa a que no lo celebremos, pero ya sabemos que nuestro sacrificio como tal de cada fiesta lo vemos a Yeshua. Por eso ahorita vamos a escudriñar que cada fiesta en tal se vive, no solamente Yeshua la celebró, sino que en su cuerpo mismo se hace como tal. Vemos ahorita Pesach siendo el cordero, y ahorita vamos con la siguiente fiesta, que es Hamazó. Que Hamazó viene al día siguiente, dice que a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de panes sin levadura, que es traducido obviamente a un idioma más entendible, que con respecto a la raíz hebrea significa Hamazó, o sea, panes sin levadura. Y esto vemos algo muy profético, porque aquí ya vemos con respecto al Pesach, la muerte de Yeshua. Ahora vamos con Hamazó, la sepultura de Yeshua. Me gustaría que me ayudara indicándome por qué, no sé, vemos que cuando el pueblo de Israel estaba celebrando Pesa y junto Hamazó, vemos que ellos no se alcanzó a leudar el pan. ¿Por qué?
¿Por qué el pan no alcanzó a leudarse? Bueno, justamente el Eterno cuando encarga este sacrificio después de los linteles, el Eterno le da profecía, digamos, le explica a Moshe que directamente iba a herir de muerte a todo primogénito, entonces todo Egipto iba a clamar por cada uno de sus primogénitos. Tanto, eso sucedió tanto en las personas como en los animales, inclusive del pueblo egipcio. Entonces era todo un solo clamor, y que en ese momento eh, no es que iba a ablandar el corazón, sino que iba a repudiar el pueblo egipcio al pueblo hebreo. Iba a decir, váyanse, no queremos saber más nada. Entonces, ahí se da el hecho de que salen apurados, salen sin planificar con tanto tiempo de anticipación. Acordemos, ¿no? Hoy nosotros tenemos distintos productos que leudan muy rápido, pero en aquel entonces era todo levadura natural, entonces llevaba su proceso de tiempo, de maduración, de leude, distinto al que hoy tenemos, ¿no es cierto? Entonces por eso ahí se comprende el momento histórico del por qué el pan sin levadura, pero igualmente después, si entramos a hilar un poquito más finito, justamente la levadura sabemos que tiene dos perspectivas en la Torá, en la Biblia, en las Escrituras. Digamos, tenemos una perspectiva negativa y una mirada positiva. Una mirada positiva la encontramos en Daniel, ¿no es cierto?, donde ellos se mantienen firmes y hacen que Nabucodonosor cambie muchas cosas, e inclusive el reino completo le da cierta autoridad a Daniel y a sus amigos, ¿no es cierto? Esa es una levadura buena que se mantiene firme, pero sin embargo en esta ocasión hay muchas veces que la levadura es mala. Justamente es mala, ¿por qué? Porque algo malo fermenta y contamina toda la masa. Entonces ahí tenemos que entrar a hilar que en esta fiesta más que nada apuntamos a esa levadura, a sacar toda la levadura que nosotros tenemos para purificarnos y estar en presencia del Eterno. Entonces, diríamos, sea levadura, uno dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, pero en realidad es toda levadura. Fariseos le llamamos... Eso vamos a hablar, porque eso también Yeshua dice, o sea, ya lo vamos a tocar, hermano. Y antes de ello, con respecto a Yeshua, ¿qué simbolismo tiene el que el pan no se haya leudado en Yeshua? Y eso en día usted ya lo tocó, pero me gustaría como que lo pudiera concretar para que las personas que nos están viendo el devocional puedan comprender que eso también no solamente es porque ellos lo hicieron tan apresurado y no pudieron dejar que el pan leude, sino que esto tiene también algo más profético en Yeshua mismo. Justamente, Amén. diríamos, él fue el cordero perfecto. Entonces esa levadura no lo afectó, no hubo pecado en él, no hubo leude en él al momento de su sacrificio. Y así como vemos que cuando hacemos el matzá o cuando vemos las imágenes, vemos cómo el matzá no se leuda, no se hincha y se marca todo el pan, así también el cuerpo de nuestro Adón fue marcado y no se leudó, no cayó en pecado. Entonces, eso es más que nada lo profético en cuanto a Yeshua como ese pan de vida. Inclusive él en una ocasión nombra que él es ese pan que viene al mundo, del cual nosotros nos tenemos que alimentar. Es ese pan sin levadura, ese pan que no tiene pecados, que entregó su vida por todos nosotros, en realidad. Y justamente el momento en que nos damos cuenta y comprendemos que Yeshua es ese pan sin levadura para nosotros. De él tenemos que alimentarnos y su sangre nos purifica. Amén. Y el hermano está todo conectado porque inclusive también Yeshua, que usted lo hace, un poco lo acaba de tocar, es que porque Yeshua decía que no debemos guardar la levadura como los fariseos. ¿Por qué Yeshua dice esto? Claro, porque en realidad el tema de la levadura de los fariseos, a lo que nombra más que nada en este caso Yeshua, son los distintos agregados que le ponen a la Torá los mismos fariseos, diríamos, agregados de takanot, agregados de cosas que ellos le agregan a la palabra para que sean mandamientos, para que sean cosas prohibidas o cosas que no se debía hacer en distintas fechas, en distintas cosas, pero yo creo que mi perspectiva personal
ellos como que ponen como excusa estos takanot para hacer distintas actividades o no hacer algunas actividades. Entonces le van agregando esa palabra, ese mandamiento, para que, entonces, para que no se corrompan en realidad, porque por ahí a veces decían, no, pero vamos a agregarle a este mandamiento, por ejemplo, el nombre del Eterno, ¿no es cierto? Incluso hay un mandamiento que nos habla del nombre del Eterno que no lo podemos mencionar porque es usarlo en vano. Entonces ellos ya directamente escondieron su nombre y hicieron, lo nombraron de otras formas para que, digamos, no caer en ese mandamiento. Pero sin embargo, esos serían los takanot, esos serían aquellos agregados a los mandamientos reales, a las palabras, a la Torah real, para dejar o no dejar de hacer ciertas actividades o ciertas cosas. Amén. Y algo que se toca, es mucha razón, es de agregar a la Torah. Por eso alguno dice, no, yo no guardo porque eso algunos no son cosas bíblicas. Y vemos a la hora del desconocimiento de la Torah, por ejemplo, algo que también se ha sacado mucho fuera de contexto y se ha malinterpretado, y es que, por ejemplo, cuando a Pedro Yeshua le dicen que no llames a los animales inmundos a lo que yo bendije, algo así, no recuerdo muy bien, no me corrige, hermano. Y entonces la gente dice, ay no, pues ahí dice que Pedro tenía hambre, así que ya Yeshua, ya, o Jesús, como lo conocen, ya los animales están santificados, están bendecidos, así que ya no lo puedes llamar inmundo, así que ya los mandamientos alimenticios, ya, chao, bye, bye. Y no, vemos que no. Vemos que más abajo lo que está hablando, y le indica Pedro, es que los alimentos inmundos, ¿cómo se refería? Más básicamente a las personas. Decimos que Pedro era un poco celoso con respecto a la Torá y solamente llevaba la palabra solamente a los que eran parte del pueblo, por así decirlo. Entonces, eso también es algo que se ha sacado fuera del contexto, o sea, también se ha agregado y se ha hecho una mala interpretación y exégesis a la palabra, ¿verdad? Exactamente, sí, sí, es muy importante eso, porque sí, eso es muy importante, seguir leyendo, seguir escudriñando, por eso es tan importante poner, digamos, la mente despejada y obviamente antes de hacer lectura pedir al Eterno que nos dé esta sabiduría y este entendimiento al momento de leer la Escritura, porque si no caemos en esos errores que hemos estado, y no solamente los judíos, digamos, porque la mayoría dice, no, porque los judíos, ¿no es cierto? Los cristianos o los católicos, no, porque los judíos, pero sin embargo, los mismos cristianos y los mismos evangélicos, los mismos católicos, también hacen caen en las mismas cosas que cayeron el pueblo judío, ¿no es cierto? Amén. Tirando Ahí la... mismo, exacto, señalan a uno, pero realmente es sin fin. Entonces, vamos ahorita dando a paso al siguiente fiesta, al siguiente modín, que es Bikurín, que se traduce básicamente a los primeros frutos. Eso también tiene un apunte profético y es algo que Yeshua en su cuerpo mismo se celebró. Y a eso es lo que me invita a hacer la siguiente pregunta, hermano. ¿Por qué vienen los primeros frutos después de Pesach y qué cumplimiento tienen? Amén, hermana. Sí, en realidad, justamente la cebada estaba viva, ya la cebada estaba madura, y entonces deberían hacer la cosecha. Ahora lo que nosotros tenemos que comprender que en perspectiva agrícola, ¿no es cierto? En la agricultura, ¿qué es la primicia? Entonces, anteriormente, hoy en día nosotros vamos y compramos la semilla en cualquier lugar y conseguimos en cualquier época y no hay ningún problema. Pero aquel entonces justamente no era así de sencillo. La primicia era esa primer semilla, ese primer fruto que se guardaba para semilla, para poder continuar la producción. No era el grano que se comía, no era el grano del cual uno se alimentaba, sino que se lo guardaba y se lo dejaba estacionar para poder continuar la producción. Entonces tenemos que comprender esa gran diferencia y por eso es la gran importancia de la primicia. ¿Qué es la primicia? Es el primer fruto para seguir dando frutos. Entonces, justamente lo que sucede, digamos, lo que leemos en Corintios 15,
¿no es cierto? Del 19 al 21 encontramos la palabra. Si en esta vida solamente esperamos en Yeshua, somos los más dignos de conmiseración, que sería el sentimiento de pena y dolor por las desgracias y sufrimiento de todos los hombres. Mas, oh Cristo, ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces, Él era esa primicia, nuestro don Yeshua era esa semilla especial que se guarda, que el Eterno, digamos, resucita para poder ser entregado, presentado como primicia. Entonces, diríamos, antiguamente era todo agricultura, ¿no es cierto? Era la primicia antes de Moshe, pero ya cuando viene nuestro Adón, Él es la primicia, que por su sangre nosotros somos perdonados, pero Él es el que se presenta, Él es el primero, más allá de que sabemos que hubo otros hombres a lo largo de la historia que resucitaron, pero volvieron a morir en cuerpo, y resucitaron, no resucitaron en un cuerpo glorificado como resucitó nuestro Adón, sino resucitaron en su mismo cuerpo y después volvieron a morir. Pero sin embargo, no, nuestro Adón fue esa primicia, nuestro Adón fue quien murió y resucitó y se presentó por nosotros ante el Padre, ¿no es cierto? Entonces, inclusive hay parte de la Escritura que nombra que no solamente fue Él quien resucitó, sino que Él, se vieron ancianos dentro de la ciudad, ancianos que habían muerto, circulando por la ciudad, por Jerusalén, y Él llevaría también esas primicias, esos ancianos especiales, como primicia y entregados al Padre, ¿no es cierto? Amén. Y entonces, hermano, ya te tocó y vemos que Pesa viene a ser la muerte, Hamasó viene a ser la sepultura y vemos ahora Bikurín como tal viene a ser la resurrección de Yeshua. Y esto es tan hermoso porque antes no lo veíamos así. Y yo nunca había escuchado la fiesta, hermano. Yo cuando estuve en el cristianismo jamás escuché la fiesta, jamás escuché de la importancia y lo que tiene yo, jamás de lo que había escuchado, algo del Éxodo, algo de los mandamientos, pero ahí. Y también vemos que este Shabbat también entra de manera profética con respecto a los Moadim. Vemos también en Levítico 23. Amén, hermano. La verdad, me ha encantado mucho cómo he podido explicar con respecto a Yeshua y eso es muy importante. Ahora me gustaría, con respecto al pueblo, ¿qué representan los primeros frutos en el pueblo de Israel? Amén. También es muy importante. Amén, hermana, sí, la verdad que para el pueblo de Israel, al ser el pueblo escogido por el Eterno, ¿no es cierto? Es el mismo pueblo el que se presentaba como primicia, que es algo muy importante. Anteriormente era la semilla que se entregaba, el grano, ¿no es cierto?, como ofrenda, pero en este caso, una vez que comprendemos y entendemos las Escrituras, nos damos cuenta que es el mismo pueblo que iba a ser entregado, era el mismo pueblo escogido por el Eterno para esa ofrenda especial, para esa entrega especial. Amén, amén, amén. La verdad, cuando yo di acerca de Bikurín, no había entendido la magnitud que tiene, pero vemos como tal en Yeshua la resurrección. Y en el pueblo, básicamente, que el pueblo viene a ser esa primicia, esos primeros frutos, o sea, para eternos, y como Él es nuestro Elohim, nosotros somos para Él, somos su pueblo. Y esto nos vamos a dar ese saltito a la cuarta fiesta, que es Shavuot. Y Shavuot realmente tampoco tenía conocimiento con respecto a esta fiesta. Y me gustaría, hermana, que la verdad que esta fiesta vemos algo que Yeshua entrega. Y aquí es algo que siempre tenemos a separarlo, pero básicamente es Yeshua mismo, pero él entrega algo antes de la hora que resucita a su pueblo, le entrega algo. Dice usted, yo miré, pero dijo algo. Hermano, ¿qué fue eso que Yeshua dejó y que fue justo en una fiesta de Shavuot? Amén, hermana. Sí, entendemos justamente que la fiesta de Shavuot, en las escrituras lo vamos a encontrar como el consolador, ¿no es cierto? Pero es el Ajá. mismo Ruach HaKodesh que baja sobre las personas. Se le llama el consolador porque justamente es el que nos da entendimiento y el que nos proporciona la gran obra que había hecho nuestro Adón al sacrificarse en el madero, al ser sacrificado y por nuestros pecados.
Entonces ahí comprendemos y entendemos. Esto se da, inclusive hay que tenerlo en cuenta, porque el tema de Shavuot se cuenta distintos días también. Recién hablábamos de la primicia, y la primicia era ese primer grano, esa primer semilla, para será, para seguir la agricultura, pero Shavuot, desde ese día se cuentan 7 Shabbat, 7 sábados, entonces llegamos al día 49, y el día 50 es esta fiesta, ¿no es cierto? Pero este día, el día 49, ya en este momento era la siega, era la cosecha. Entonces el Eterno, diríamos, nos manda ese Ruach HaKodesh, que nosotros conocemos como la fiesta de Pentecostés también, en ese momento que habían pasado esos 49 días en donde desciende, y donde ese Ruach es el consolador, y ese Ruach es la punta para comenzar a cosechar, para comenzar a esa cosecha de granos, donde justamente nos deja encomendado el Odón a todos los discípulos, a todos los creyentes en ese momento, que comiencen esa cosecha, que comiencen con obviamente la compañía de este consolador, de este Ruaj, en el cual fue algo gran, digamos, lo conocemos escrituralmente como un evento magnífico, un evento donde había cientos justamente orando en el templo, y cada uno que hablaba, las otras personas comprendían lo que estaban diciendo. Sin embargo eran de distintas naciones, un evento que fue algo especial justamente, y se da esto del Ruach HaKodesh, en donde se derrama no solamente sobre algunos, en ese momento especial se derrama sobre toda carne. Ahora, ese Ruach, tenemos que entender que nosotros hoy en día también estamos recibiendo ese Ruach, también estamos en esa cosecha que todavía no ha terminado. Y ese ruaje es el que nos acompaña a entender y a comprender toda palabra y toda escritura. Entonces, pero tenemos que comprender que ese ruaj también se enfría, también se debilita, pasa el tiempo, y ha pasado. Las personas que le dan la espalda al Eterno, ese ruaj termina debilitándose. Aquel, sin embargo, que lo busca, que busca su rostro, que busca su verdad, ¿no es cierto? Seguir alimentándose, seguir edificando, seguir escudriñando, ese ruaj se hace más fuerte, se hace más firme. Entonces, es más que nada ese evento que también se cumple en nuestro Don Yeshua. Justamente él se entrega como primicia, y después de la presentación de esa primicia, baja ese ruaj para que comience el trabajo de la siega, el trabajo de la cosecha. Amén. El hermano habló ese apunte profético de lo que pasó en Pentecostés, o sea, básicamente lo que pasó con los discípulos, que vemos que Pedro, si hablando a la hora que recibió el Espíritu, el Ruach HaKodesh, pudo transformar más que nada a través de eso a 3.000 personas, que algunos obviamente eran muchos extranjeros, y sabemos que obviamente el pueblo como tal de Israel fue disperso. Entonces, a la hora de él poderse comunicar con todos ellos a través del Ruach HaKodesh, pudo transformar la vida de 3.000 personas. O sea, wow, qué maravilloso y tan poderoso vemos el poder del Eterno de esa gran magnitud, que solamente a la hora que él nos da su rúa, pues a través de nosotros, que para vanagloria de nosotros no es, sino para gloria suya, él hace la obra. Entonces, esa es la conexión tan importante y profética que tiene la fiesta de Shavuot, que es tan importante también poderla tener. Y sabemos que en la fiesta de Shavuot también se entrega algo muy importante, hermano, que es algo tan importante que tenemos hoy en día en nuestras manos, y es la Torá. ¿Usted me puede comentar un poco acerca de cómo fue ese momento en que se vio el cual Elohim le entrega las tablas, o sea, los mandamientos, la Torá, a Moisés para el pueblo? Amén, hermana. Sí, por eso, digamos, cómo es, ¿no? Digamos, hace un rato lo comentábamos, y todo es cíclico y todo vuelve a suceder. Y si buscamos, ¿no es cierto?
encontramos, diríamos, esa entrega de la Torá, de todos los mandamientos, no solamente las tablas con los 10 mandamientos, sino del Pentateuco, de los 5 libros. Acordémonos que Moshe estuvo primero 40 días, le entregó, cuando bajó se encontró con todo el pueblo haciendo idolatría. Mira, justamente lo que hablábamos recién, esto sucede y va a seguir sucediendo. La propia interpretación de las cosas, porque inclusive el pueblo en ese momento se habían infiltrado ideas, pero hacían el becerro para adorar a Dios, para adorar al Eterno, pero sin embargo estaban adorando una imagen, estaban desviando esa adoración, sabiendo que al Eterno no le gustaba. Y cuando bajó se encontró Moshe con eso, y bueno, obviamente conocemos el evento de que se rompen las tablas, pero después vuelve a subir y se le vuelve a entregar otra vez. Y así como se entregó las tablas en ese momento, donde yo creo que las tablas más que nada es la normativa que el Eterno nos deja al pueblo que le sigue para poder llevar una vida, es un instructivo para llevar una vida recta, una vida, sabemos, hoy en día entendemos que la palabra Kadosh, que la palabra santo, no es ser ese santito que nos vendieron en el cristianismo, sino seguir a la perfección, seguir a ser cercados, a ser especiales, justamente para hablar obras, para dar propio testimonio de la obra del Eterno en nuestras vidas, y que el Eterno sea glorificado, diríamos que su nombre sea glorificado por nuestros actos, por nuestros hechos. Entonces, ahí vemos ese evento, y después vemos el evento donde inclusive el evento del Pentecostés que recién lo nombrábamos, que inclusive está profetizado en Jeremías 31:31, donde dice que Él pondrá esa Torá en nuestras mentes y en nuestros corazones. Entonces, ese mismo evento, nada más que lo termina traspasando a lo que era el momento especial ese, en donde ya no íbamos a tener las tablas físicas, pero sí el Ruaj iba a trabajar en nosotros e iba a escribir cada uno de esos mandamientos, de esa Torá, en nuestras vidas, para que nosotros le demos cumplimiento. Amén. Hermano, lo explicó muy bien, y si no me recuerdo, como usted dijo algo muy importante, un evento muy importante que aconteció, que cuando el Eterno le entregó las tablas, o sea, los mandamientos a Moisés para que le entregue al pueblo, Moisés bajó y se encontró con la idolatría y toda la paganería y la fiesta, y murieron, si no me equivoco, 3.000 personas, ¿verdad? Sí, Y amén. entonces, ahorita recibí eso, y esos yo, mira, 3.000 personas murieron. Y como ya en una manera, ya usted menciona, en Shavuot, en otro cíclico, vemos como 3.000 personas, en cambio, son convertidas para vida. A la hora de recibir esa salvación, a la hora de recibir esa promesa, ese pacto de Yeshua. Yo que el Dios es tan maravilloso, y incluso las fiestas son tan importantes, son tan proféticas y son tan literal, perfecta, porque todo tiene una razón, cada palabra, cada comida tiene una razón de ser. Y esto hasta aquí terminamos las 4 fiestas de primavera. Ahora vamos a las 3 últimas fiestas de otoño, que la verdad, una de las fiestas que a mí más me tocó y la que me motivó a buscar, fueron 2. Ya mismo vamos a tocar la segunda, pero la primera fue Yom Teruah, y que algunos lo conocen como fiesta de la trompeta. Estas son las 3 fiestas de otoño. Vemos que estas fiestas que vamos a tocar a continuación son tan proféticas e importantes para los últimos tiempos. Estos de aquí aún no se han cumplido en el cuerpo de Yeshua, pero se van a cumplir en los últimos tiempos, que igualmente eso lo vemos en Mateo, lo vemos en Apocalipsis, lo vemos en Daniel, lo vemos en prácticamente en toda la Biblia. Y vemos más que nada las promesas y el pacto de Yeshua antes de partir, que él mismo mencionó. Entonces vemos la primera fiesta o la quinta fiesta, vemos aquí de otoño, como mencionaba, Yom Teruah, que esta tiene también sonido, o puede también, también conocida como trompetas, ¿no? Fiestas de trompetas. Me gustaría, hermano, que me pueda explicar un evento bíblico que vemos representada esta fiesta de Teruah. Amén, amén, hermana. Sí, la verdad que es como decimos, ¿no es cierto? Si por ahí escudriñamos, nos encontramos muchas veces que ha sucedido a lo largo de la historia, muchas veces. Inclusive este evento de Yom Teruah, como no tiene
si seguimos el calendario lunar, no tiene una fecha exacta, no tiene un momento exacto y desconocemos cuándo va a suceder, sino que estamos esperando el primer día del séptimo mes, ¿no es cierto? Entonces, esa es lo que dice el Levítico, las escrituras, pero sabemos que si seguimos un calendario lunar, no siempre, no todos los años cae el mismo día, no todos los años cae el mismo momento, y aparte tenemos que esperar las señales en esa luna, ¿no es cierto?, esa astilla, y por ahí suele suceder, como nos pasó el año pasado, que en vez de contar 12 meses, contamos 13. Entonces, sabe pasar esos cambios, esas modificaciones, para uno estar atento siempre. Y qué importante es el tema de John Terúa, porque John Terúa, como usted dice, es trompeta, es sonido, pero si vamos escrituralmente, hay dos perspectivas, otra vez estamos como en la levadura, hay un perspectivo positivo y una perspectiva negativa. ¿Por qué negativa? Porque John Terúa, para el hebreo, para el pueblo de Israel, era fiesta, era agasajo, pero sin embargo, para los gentiles, para aquellos que no entendían lo que estaba sucediendo, era clamor, era sonido de guerra, como lo encontramos, por ejemplo, en la caída de los muros de Jericó. Desde el lado de afuera, Josué, Yehoshua, con todos los guerreros, con todo el pueblo de Israel, a tomar su tierra prometida, se encontraba cantando, felices de poder marchar y poder tomar esa tierra, ¿no es cierto?, con toda esa bendición, con toda esa fuerza, con toda esa potencia, y que el Eterno les encomendó exactamente este terúa, este clamor, y sin embargo, dentro del muro, todo el pueblo de Jericó era clamor, clamor de llanto, clamor de angustia, porque iban a ser invadidos, iban a ser, diríamos, totalmente aniquilados. Inclusive el momento que cae, yo no me quiero imaginar ese momento donde vos estás detrás de una muralla tan grande, tan inmensa, tan imponente, que al momento que todo el pueblo de Israel afuera está gritando con terúa, con canto, con ese shofar, ¿no es cierto?, se vengan abajo esas murallas, ¿no es cierto? Me imagino un momento. Entonces, a lo largo ese es un evento, pero a lo largo de la historia encontramos muchos eventos donde nos encontramos con... Es cíclica, vemos que no hay nada nuevo debajo del cielo, y eso es tremendo, porque uno dice, no, eso eso viene para el futuro, y vemos que en teoría ya pasó, y eso ya lo vemos, por ejemplo, en Noé, vemos ellos que en teoría lo que estaban dentro del arca, ellos fueron, estaban con gozo de que ver todo lo que se estaban librando, lo que estaban afuera. Entonces es tremendo. Y luego la siguiente pregunta, hermano, para ir a algo que en teoría que fue lo que más me llamó la atención de esta fiesta, y yo dije, wow, imagínense si yo no me hubiera enterado de esta fiesta. O sea, ¿cómo me hubiera preparado? Y es que cumplimiento mesiánico tiene esta fiesta Yom Teruah. Que esto es lo más importante, y es muy importante que aquí pongamos atención, que yo cuando lo entendí, wow, dije, gracias, pero el Eterno lo pude descubrir a tiempo. Amén, sí. No, y bueno, justamente en Apocalipsis lo encontramos, ¿no es cierto?, que va a ser el sonido de la última trompeta cuando nuestro Adón regrese. Entonces, digamos, yo eso me ponía a pensar los otros días cuando en un evento toqué el shofar, antes de conocer qué significaba el toque de shofar o tocarlo, inclusive yo mismo, no sabía nada de esto. Y si yo en este momento uno se detiene y dice, pero si hoy no hubiese conocido esto mesiánico, no hubiese conocido estas raíces, me asustaría de ese sonido. Sería como ese pueblo de Jericó adentro de la muralla, o como ese pueblo que estaba afuera, ¿no es cierto?, queriendo ingresar al arca. Y cómo hoy en día decimos, qué bendición haber entendido y haber comprendido y haber escuchado, porque hoy ya no me va a tomar de sorpresa ese sonido, ¿no es cierto?, cuando sea la venida del Eterno, cuando sea la segunda venida de Él. Entonces ahí es marcar la importancia de lo que es este sonido, de poder entender qué significa, que es justamente la venida de nuestro Adón. Amén. Le digo, cuando yo entendí eso, yo dije, wow, ¿cómo va a ser una fiesta de Yom Teruah sabiendo que en la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe? O
Entonces dije, no, me están inventando cuentos, pero a la hora que usted indicó algo muy importante al principio, es que no se sabe a ciencia cierta, en cada año, no una fecha ya establecida, siempre va a caer Yom Teruah, y este es la única fiesta que se celebra al principio, o sea, el primer día del primer mes, o sea, en el mes séptimo. Entonces, si vemos, cuando el hermano mencionaba, no siempre va a caer en el mismo día, así que no podemos estar preparados, sí, yo sé que el siguiente año va a caer el 5 de octubre, dando un ejemplo. No, va a ir cambiando y la hermana se maneja muy bien con respecto a los tiempos. Y esto también lo vemos en Primera de Tesalonicenses, que me gustaría leerlo, el capítulo 4, del 13 al 17, que me suena lo siguiente. Palabra del Adón. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Elohim con Yeshua a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos, esto es la palabra del Adón, del Señor, que nosotros vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron, o sea, los que dicen que Él vendrá como el ladrón en la noche y que en la noche hemos estado dormidos, que ya cuando nos damos cuenta hemos desaparecido. No va a ser así. Vemos que los que duermen son los que, básicamente, como el hermano mencionaba, los que no están velando la Torah. Y eso también veíamos en el devocional Despertar. Aquellos que aún siguen durmiendo, que aún la palabra tampoco no se le ha sido revelada o aún no la han aceptado en su corazón, pues vemos lo importante que es y lo peligroso es que se esté durmiendo en vez de estar despierto, como dice la palabra. Y vemos que dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, con terúa, de Elohim, descenderá del cielo y los muertos en Mashiach, en el Mesías, resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Adón en el aire, y ahí estaremos siempre con el Adón. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. La verdad, esto es maravilloso, y eso me ayuda a ir con la siguiente pregunta que usted mencionó, que ¿verdad? Uno dice la trompeta, hoy en día a veces hemos escuchado ciertas trompetas, ciertos sonidos que hay en internet, que se escucha la trompeta, y la gente ya se asusta, dice, no, ¿qué va a pasar? Y vemos que le hago la siguiente pregunta. ¿Qué sonido de shofar o trompeta escucharemos cuando venga Yeshua? ¿Cuál va a ser ese sonido que va a emanar, que básicamente vemos como una manera profética de lo que pasó en Jericó, con la caída de Jericó? Amén, sí, no, por eso recuerden también otra cosa que yo, digamos, es una perspectiva, creo que encontré dentro de las escrituras, ¿no es cierto? Pero aquel pueblo de Israel que estaba debajo del monte Sinaí, previo a que Moshe suba, escuchó ese sonido, escuchó, inclusive lo nombra y lo narra como un trueno, como la voz del Eterno, como algo contundente, en cuales tuvieron miedo, entonces le dijeron, no, Moshe, subí vos, nosotros nos quedamos acá y hacemos lo que él diga, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ese va a ser ese terúa, ese va a ser esa trompeta, vamos a escuchar ese llamado cuando Él llegue. Obviamente, digamos, las escrituras nos los dejan claro, nos los dejan bien evidente lo que sucederá, ¿no es cierto? Inclusive vemos que hoy en día estamos cada vez más cerca de ese momento por la apostasía, por las distintas cosas que vienen sucediendo a lo largo de la historia y que se van acrecentando y que vamos tomando conciencia, aquellos que escudriñamos, que por ahí entendemos que ese momento está cada vez más cerca, y al igual nuestro Adón ya no había preparado con la parábola de las 10 vírgenes, ¿no es cierto? Hoy le damos una comprensión o una intención mucho más profunda cuando entendemos aquella diligencia de esas 5 vírgenes que guardaban ese aceite, ¿no es cierto? Y eso vamos a tocar, hermanito, con la siguiente pregunta. El arrebatamiento surge en este Moadín de Yoterúa. Y ahí me ayuda a tocar de la Virgen que antes no le damos de sentido, que ahora ya conociendo la raíz hebrea, conociendo la Torá, entendemos a qué representa esas 5 vírgenes prudentes. Amén, hermana. Sí, en realidad, justamente, él nos da explicación de ese momento específico por medio de esta parábola, y aquellas vírgenes, justamente ese aceite es lo que da esa llama, lo que da esa vida
a esa luz, ¿no es cierto? Entonces nosotros tendremos que ser prudentes y seguir, y a ver, es como... sabemos de dónde proviene el aceite, que ese aceite de dónde viene, sino de la oliva machacada. Entonces, yo creo que el tema de la comprensión del arrebatamiento, yo personalmente creo que sí, que va a ser un evento especial, ¿no es cierto? Pero primero pasaremos muchas pruebas y pasaremos mucha aflicción antes de ese arrebatamiento, ¿no es cierto? Antes de ese evento especial que vamos a vivir, obviamente. Y creo que para que esa luz, para que esa luz siga, esa flama siga encendida, ¿no es cierto? El ruaj y lo que sea el aceite va a ser necesario, diríamos, para mantenernos firmes, así como lo dice Rab Shaul, firmes hasta el final, creyendo en la promesa que el Adón nos ha traído. Amén. Hermano, lo explicó completamente bien. Realmente es eso. Antes no lo veíamos de esa manera y vemos ahora la importancia de estar esa vírgenes prudentes y cómo las fiestas nos ayudan a poder estar velando de la manera en la que la palabra de Yeshua lo muestra así. Y esto nos da la apertura a poder hablar con lo que usted menciona, porque es verdad, va a haber momentos de aflicción. Vemos que el pueblo como tal, todo, no está el pueblo, todos vamos a pasar por la gran tribulación. Hay siempre, y eso es muy peligroso, que hoy en día en muchas iglesias o religiones se diga de que hay ese rapto secreto y que no vamos a pasar por la gran tribulación. Y realmente vemos que sí. Y esto nos invita, y algo que también lo confunde la gran tribulación con la ira. Una cosa es la gran tribulación, ese es un evento que acontece antes que la ira. Entonces, esto vamos a tratar, y se incluye mucho de manera profética en la fiesta de Yom Kippur, lo cual tiene una duración de 10 días. ¿Me puede, hermano, explicar acerca de ello? Que básicamente Yom Kippur es expiación. La pregunta que le quiero decir antes que me pueda responder, ¿por qué si una persona no guarda esta fiesta es quitada del pueblo? Vemos que el Levítico 23 nos lo menciona, que si no se la guarda es quitada del pueblo. ¿Por qué? Amén, hermana. Sí, digamos, nuevamente volvemos a caer, ¿no es cierto?, en lo escritural. Nuestro Adón Yeshua ya nos lo explicó justamente en la parábola de la boda, donde el rey prepara una fiesta especial, invita a las personas especiales, a sus allegados, y no van, invita a cualquier persona y todos van, pero sin mirar con qué ropa va, y cuando justamente aquel que es agasajado en ese día, ¿no es cierto?, se da cuenta de que esa persona no lleva esa vestidura, digamos, no está vestido para la ocasión, justamente es sacado de esa fiesta y echado fuera. Entonces, el Adón Yeshua bien claro nos explicaba con una parábola, y eso es lo que sucederá. Nosotros esos 10 días, como vos lo dijiste recién, diríamos, es un poco de retroinspección a nosotros mismos de cómo estamos eh, ante el Eterno, con nuestros pecados, con nuestras transgresiones, con nuestras cosas, con nuestras aflicciones. Es un poco, así como recién decía John Terúa, desde el lado hebreo hoy en día festejábamos alegres, gozosos, pero después de esa Terúa, de ese clamor, alegría, tenemos que ponernos a pensar en el juicio, en lo que va a suceder posteriormente, si nosotros realmente vamos a ser merecedores de estar en ese evento, de estar dentro de las bodas del Cordero, dentro de esa fiesta, de ese agasajo. Entonces, digamos, hay que comprender y entender bien que para estar en ese lugar nosotros vamos a pasar todas esas pruebas y vamos a tener que purificarnos, así como lo hizo justamente el pueblo de Israel. Moshe, antes de subir al monte, le pidió 3 días de purificación, ¿no es cierto?, en el monte, que no tenían que tener ninguna, ninguna mancha, no tenía que tener transgresión, no tenía que tener pecado en realidad para estar enfrente de ese evento, y así vuelve a suceder, vuelve a suceder cíclicamente, y se da esto de Yom Kippur. Es espiar, es poner nuestros pecados a juicio, ¿no es cierto? Para, para que, digamos, seamos liberados, seamos limpiados y seamos vestidos especialmente para ese evento, para ese momento.
Amén. Y eso también vemos como manera profética también en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y vemos que con lo que usted representa con respecto a Moshe, que en el último, en Cántico de Deuteronomio 32, de 40 al 40, del versículo 40 al 43, lo menciona, que dice, porque yo alzaré a los cielos a mi mano y diré, vivo yo para siempre, si afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas, mi espada devorará carne y en la sangre de los muertos y de los cautivos, en la cabeza de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación, hará Yom Kippur por la tierra. Esa de manera profética desde antes, ya el Eterno ya había proclamado, ya había revelado que eso es un evento que en un futuro iba a acontecer. Y eso me da la oportunidad de hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo vemos esta fiesta representada en la crucifixión de Yeshua? O sea, en esta fiesta de Yom Kippur. Amén. Sí, lo que pasa es que eventualmente, digamos, esta fiesta justamente todavía no, es como que no ha sido cumplida realmente, como que estamos esperando que eso suceda en el Apocalipsis, que eso suceda después de Seterúa, que eso suceda, ¿no es cierto? Entonces, inclusive hay en parte de Apocalipsis donde dice que sus caballos vendrán, ¿no es cierto? Y harán juicio y seremos machacados y seremos justamente, previo al derramamiento de la última copa, ¿no es cierto?, de la apertura del último sello. Entonces, diríamos, es como una fiesta que todavía no le podemos dar un cumplimiento específico en Yeshua, sino que será a futuro. Diríamos, igualmente comprendemos y entendemos que nuestro Adón fue el sacrificio perfecto, él pesa su sangre, pero diríamos, todos esperamos, mesiánicamente esperamos esa venida de ese terúa y después esa purificación ante los ojos del Eterno. Amén. Con respecto a esta pregunta, es que vemos que la celebración de Yom Kippur se ponía a un cordero, se le ponía en las manos en la cual él llevaba todos los pecados del pueblo. Y vemos que este cordero pasaba algo muy importante, que este era sacado del campamento y llevaba todos los pecados del pueblo afuera como tal. Y esto Yeshua hizo. Vemos que antes de empezar su ministerio, él fue al desierto 40 días, él ayunó y como tal es el que llevó el pecado por todos nosotros. Y ese es el apunte profético que también lo vemos en la crucifixión, a la hora de las espinas y los cardos. Vemos la corona que le pusieron a Yeshua, que eran espinos y cardos. Entonces, esta es la parte de la crucifixión que también vemos con respecto a la celebración de esta fiesta, que como anteriormente se celebraba, vemos a Yeshua como ese apunte profético. Y como el hermano bien mencionaba, es una fiesta como tal que aún no se ha cumplido como tal en el cuerpo de Yeshua, pero vemos esa relación como ese cordero que fue entregado, ¿verdad? Que también se celebra, así se manera la manera que se celebra Yom Kippur. Hermano, me gustaría ir con la siguiente fiesta, que la verdad que fue la segunda fiesta que a mí me llamó mucho más la atención, y es la fiesta de Sukkot, que la verdad la persona es mi fiesta favorita, es mi fiesta favorita, y es la fiesta de los tabernáculos. Me gustaría, hermano, que me pudiera hablar en breves rasgos con respecto a la celebración profética de esta fiesta. Amén, hermana, sí, digamos, la fiesta de Sukkot, bien lo dice, inclusive creo que, diríamos, Sukkot son pequeñas cabañas que armaban en el desierto justamente para salir de ese confort de las casas y poder celebrar estos días con mucho gozo también, diríamos, proféticamente, que el Eterno había sacado, había liberado, ¿no es cierto? Y había dejado libre al pueblo de Israel y que después se vuelve a suceder, inclusive, es más, sabemos perfectamente que es una fiesta de peregrinación donde todo el pueblo asistía a la ciudad de Jerusalén. Entonces vemos
justamente ese momento inclusive lo marcamos y lo identificamos como el momento del nacimiento de nuestro Salvador, digamos, porque sabemos que él en realidad, él fue como un forastero, una persona de pasada que no fue salpicado, que no tuvo pecado, estuvo perfectamente pura, ¿no es cierto? Y, digamos, inclusive desde su nacimiento, desde su concepción, entendemos que él no tuvo morada, sino que él fue alguien que trascendió, que pasó por la tierra y por el cual fue ese Cordero perfecto, ¿no es cierto? Entonces, y él justamente es esta misma representación, porque recordemos que Sukkot es tienda o tabernáculo, ¿no es cierto? Ajá, Entonces, acabo ahí damos entendimiento, diríamos, escrituralmente a ese tabernáculo que en realidad en la época de Moshe y después en las distintas épocas, era la casa del Eterno dentro del pueblo, dentro donde convivía el Eterno con su pueblo, con su primicia, ¿no es cierto? Y así también nuestro don Yeshua representa ese tabernáculo. Justamente Juan lo nombra como que Yeshua tabernaculizó entre nosotros, ¿no es cierto? Entonces, entendemos como Yeshua, como ese Sukkot, como esa tienda, esa cabaña, ese refugio, y en el cual nosotros, digamos, debemos pasar estos días, estos momentos justamente. Inclusive, digamos, todo es profético, ¿no es cierto? Porque inclusive nos damos cuenta del arca, así como vos lo nombraste hace un rato de Noé, también fue apartado Noé y su familia dentro de ese arca, ¿no es cierto? Fue también ese tabernáculo para esa familia, fue ese hogar, esa casa que realmente nosotros depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Yeshua HaMashiach. Amén, hermano. Usted tocó algo que también ya un poquito lo vamos a profundizar para que quede en claro, porque ya se acerca una fiesta que muchos creen que en esa fiesta nació Jesús o Yeshua, que es su nombre verdadero, el nombre restaurado como tal del Eterno, y es la fiesta de Navidad. Todo el mundo piensa que ahí nació Yeshua, pero antes ya lo vamos a tocar. Me gustaría preguntarle, hermano, vemos que en esta fiesta el padre pide que su pueblo tenga 4 especies, ¿verdad? ¿Verdad? Ya, y estas 4 especies de Sukkot, de manera profética para los últimos tiempos, ¿qué representa? Esto también lo vemos en Mateo 24. Porque se da cuenta que cada cosita que pasa en Sukkot, cada cosa, cada símbolo tiene una razón de ser y de manera profética para los últimos tiempos. Y en esos tiempos que también estamos viviendo, ¿no? Amén, sí, inclusive diríamos, justamente escrituralmente tenemos lo que es el letrón, lo que es, diríamos, la palma, eso serían las distintas especies, ¿no es cierto? La gavilla, que justamente también, a ver, es un evento especial donde se mece la gavilla para poder dar bendición de esas especies, ¿no es cierto? Y se pone a prueba esa gavilla, justamente es la prueba que nosotros vamos a pasar, donde nosotros daremos cumplimiento si realmente estamos en presencia o estamos correctamente en frente del Eterno, ¿no es cierto? Si somos merecedores de estar en ese momento, en ese lugar. Amén. Y realmente eso es muy importante también mencionarlo, que el Eterno manda estas ramas como son las palmeras, los árboles frondosos, los sauces, el arroyo, como manera profética. Estas 4 especies es que el Eterno dice su palabra, que Él nos va a recoger de los 4 puntos cardinales de la tierra. Seremos arrebatados como tal, y esto vemos en relación a estos últimos tiempos. Y hermano, para concluir, me gustaría, antes de concluir, me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué Yeshua nació en Sukkot y no en Navidad? Y antes que me pueda responder, les hago la cordial invitación que este cierre de Shabbat, el día sábado,
vamos a tocar con respecto a la Navidad, así que están completamente invitados para que estén sintonizando este canal de Arca de Salvación aquí en YouTube o también en Facebook, para que estén pendientes de por qué realmente qué esconde la Navidad. Realmente la vamos a conocer en este futuro enseñanza que nos va a traer un hermano de la congregación. Así que me gustaría retomar, hermano, por qué Yeshua nació, o Jesús, como lo conoce, nació en esta fiesta de Sukkot y no en Navidad, como muchos lo creen. Amén, hermana. Sí, lo que pasa es que si queremos darle una perspectiva científica al momento histórico, obviamente que Yeshua nunca pudo haber nacido en diciembre, porque sabemos perfectamente que allá diciembre es pleno invierno, donde los pastores no salen a pastorear sus ovejas, donde el frío en aquel desierto es bastante duro, es bastante crudo, y entonces entendemos perfectamente, inclusive creo que la mayoría entiende, comprende de esta situación, ¿no es cierto? Sin embargo, se dejan engañar y siguen festejando el momento porque con esa mentira de decir, pero en este momento yo lo hago porque así lo siento yo y no como el Eterno lo muestra, entonces caen en ese error, ¿no es cierto? Sabemos perfectamente que en el momento que el Adón nace, los ángeles avisan a los pastores que estaban en las cercanías y vienen los pastores, diríamos, hay muchos eventos que científicamente denotan perfectamente que es imposible que haya nacido en diciembre, que es imposible. En cambio, sí entendemos, comprendemos, inclusive nos han nombrado como pesebre aquella Sukkot que ellos armaban. Sin embargo, diríamos, hoy en día desde una perspectiva hebrea comprendemos perfectamente que la familia de Joseph y Miriam iban a Belén, justamente, en realidad iban a Jerusalén a peregrinar, más allá de la situación del censo, ¿no es cierto?, que se conoce, pero ellos bajaban, inclusive era un camino muy largo hasta llegar ahí, pero sin embargo ellos peregrinaban a ese evento tan especial. Entonces comprendemos y entendemos que era para esa fiesta de Sukkot, que era esa fiesta de peregrinaje a la cual ellos asistían como familia, y en ese momento, bueno, da el momento específico donde Miriam estaba embarazada y nace nuestro don Yeshua. Amén, hermano. La verdad, el estudio de bueno, más que nada devocional, con respecto a las fiestas de Yeshua ha sido tan maravilloso que sean los nuevos que están ingresando a Arca, o aquellos que tal vez como tú no conocía de estas fiestas, pues ahora lo puedas comprender desde la raíz hebrea, que es muy importante ver siempre la raíz. Siempre no hemos llegado y no hemos dejado tan mentir por muchas religiones, por muchas, inclusive desde antes, como vemos de Constantino, que puso este engaño de la Navidad como tal, y muchas doctrinas más que no son del Eterno, o sea, no son de Dios, no son bíblicas, sino que son doctrinas de humanas, y todo ello nos quita de una manera la bendición que desde un principio a nuestros primeros padres, como Abraham, Isaac y Jacob, se los fue entregado para el pueblo. Sin más, para concluir, me gustaría indicar que las fiestas o Modim, que son como santas convocaciones, como mencionaba, para la congregación, son de suma importancia, son para ser obedientes a ellas, guardarlas, porque estas van a determinar una fuerte preparación para el pueblo de Israel, para la simiente santa, para ese remanente escogido, para que pues pueda estar preparado para cuando el esposo, o sea, Yeshua, venga por su novia, pues estar velando como esas vírgenes prudentes. Por eso realmente el Eterno nos manda a guardar estas fiestas, porque son tan importantes para que tanto tú y como yo, tanto como el hermano Marcelo y todos, pues estemos preparados y no nos caja de sorpresa, ni que vamos a estar durmiendo y que vamos a ser arrebatados, no, sino que el Eterno prepara, y es tan perfecto que Él no es un Elohim de desorden. Él no va a actuar en tiempos que Él no ha señalado de antemano, como son las fiestas, como son los Moadim. Sin más, hermano, me gustaría darle el agradecimiento por haberme acompañado en este devocional, y que me pueda mencionar una pequeña reflexión, más que nada, por qué se debe celebrar esta fiesta, por qué es importante, que le aconseja a las personas que aún no celebran, por qué es importante celebrarla. ¿Por qué es importante celebrar los Moadim o la fiesta del Eterno? Amén, hermana. Sí, la verdad que, digamos, yo invito más que el por qué,
porque por ahí muchas veces justamente hoy en día el cristianismo y todos los hermanos que no todavía desconocen de esta palabra, que se pregunten el por qué festejan los momentos o los tiempos que festejan, y que escudriñen y que lean, donde la palabra nos está diciendo perfectamente todos los tiempos que el Eterno ya nos ha dejado predeterminado. Yo también he festejado distintos tiempos, yo también he estado dentro de las religiones, ¿no es cierto? Y creía estar bien, creía estar correcto, creía esa misma mentira que engaña a todo el mundo de decir yo voy a celebrar como otros, pero porque yo creo así, me parece que está bien, sin preguntar. Es lo mismo que, a ver, si yo hoy en día tomo una decisión de construir o hacer algo en contra de la voluntad de mi padre, ¿cómo se va a sentir mi padre? ¿Cómo se va a sentir si él me dice, no, tenés que hacer, me da las instrucciones para hacer como a él le agrada, como a él no es que le parezca, sino como realmente él quiere que sean las cosas? ¿Por qué voy a desobedecer esas instrucciones? ¿Por qué voy a ser ese hijo desobediente y hacer como a mí me parece, siguiendo mis conceptos, siguiendo mis ideas, siguiendo mi corazón, sin dejar, diríamos, en efecto, diríamos, las instrucciones que me da mi padre? Entonces, desde ese punto de vista tenemos que pensarlo, tenemos que analizarnos nosotros mismos y decir, no, yo quiero hacer lo que mi padre me ha pedido porque es para gloria. Inclusive, él me ha prometido una vida eterna si yo cumplo esto. Es un pacto donde tenemos dos, diríamos, dos partes, uno que hace, diríamos, que se compromete a hacer tal cosa y el otro que genera una promesa, ¿no es cierto?, a futuro si uno cumple. Entonces, diríamos, en nada, más que nada eso, exhortar a los hermanos a que sigamos las escrituras, que sigamos escudriñando, que sigamos leyendo, que sigamos entendiendo y más que nada también comprendiendo el sacrificio que hizo nuestro don Yeshua por nosotros, por esa novia, por volver a restituir ese lazo que se había roto con nuestro don, ¿no es cierto? Entonces, Él vino y hizo la restitución para que podamos volver a ser esa novia elegible para el Eterno, para esa boda especial que tendremos con Él, para que su pueblo vuelva a ser esa novia escogible. Entonces, tenemos que poner un poquito de voluntad y de entendimiento y decir, no, ¿por qué lo hago? Hacerme la gran pregunta como un niño, tener esa capacidad de asombro como un niño, como así el Eterno nos ha dicho, inclusive nuestro don Jesús nos dice que seamos como niños justamente, pero es por esa capacidad de asombro, de entendimiento y de tener la mente abierta y tener esas ganas de seguir escudriñando, de seguir leyendo la palabra para poder comprender y entender y no hacer lo que a mí me parezca, sino hacer lo que el Eterno me lo encomienda. Amén, hermano. La verdad ha sido muy claro y muy sabio en sus palabras. Y es muy importante tener, como usted menciona, esa hambre como niño de que quiero conocer más, quiero aprender más, porque así como al principio, que hay, no es Jesús, es Yeshua. Y así tantas cosas que realmente uno hace que se enamore. Yo puedo decir, las veces que he podido celebrar, ya hoy 2 años consecutivos que puedo celebrar la fiesta, y puedo decir que realmente la ley no te esclaviza y no te aparta el amor del Eterno, al contrario, permite que te enamores mucho más y te das esa verdadera identidad de por qué celebrarla, por qué inclinarte más bíblicamente y no por las religiones, porque el Eterno sabemos que no viene a salvarnos por religiones, sino la salvación es personal. Así que más, todos los temas que hemos tocado aquí ya están en Arca, ya están en YouTube de Arca de Salvación, para que si algo quieran profundizar, pues ahí tienen a su disposición los contenidos. Sin más, shalom a todos, que esta para allá, que diga, este devocional haya sido de bendición para su vida.
Shalom. Shalom. Shalom.